los suelos es bastante complejo y creo que en los últimos años cada vez se presta más atención, ¿no? Y creo que la narrativa de los suelos también ha ido evolucionando y creo que es algo que cada vez se pone más atención porque es un elemento que permite expresar características particulares en los vinos y también en un momento en el que se hacen muchos vinos de parcela y muchos vinos de paraje, pues el factor suelo ayuda a explicar esas diferencias, ¿no? Luego creo que ha habido una época en la que se hablaba más de los suelos en referencia a las rocas, ¿no? a la roca madre, al origen del suelo, y ahora quizá el acento está más en la microbiología del suelo y en la manera en la que la planta absorbe elementos del suelo gracias a esa actividad, ¿no? de los microorganismos. Y ahí creo que es un discurso probablemente que tiene un poco más de sentido, ¿no? Yo creo que para vender vinos de cierta calidad y cierto precio, el mensaje tiene que ser más complejo. Y el tema del suelo o del microclima o del paisaje es importante, ¿no? A la hora de poder explicar por qué un vino es diferente a otro. Luego hay que ver cómo esa narrativa o cómo ese discurso es lo más atractivo posible, o no entras demasiado en términos técnicos además cuando tú hablas con los expertos en suelo. Es que es muy difícil hablar de suelos con propiedad porque los términos son complicadísimos, las tipologías de suelos cuando realmente te vas a la información técnica es muy difícil, ¿no? Entonces a mí sí que me parece interesante encontrar gente del área científica que pueda divulgar eso, ¿no? De una manera un poco más comprensible, porque incluso para gente que estamos en el mundo del vino, dar una información, digamos, lo más acertada posible muchas veces es difícil, ¿no? Me sorprendió muchísimo cómo Jaume Gramona siempre ha sido una persona muy técnica, con una forma de pensar los vinos, todo como muy medido y muy puntilloso, la manera en la que él se da cuenta que la biodinámica le ayuda, pero en el fondo él abraza la biodinámica porque está convencido que va a poder hacer más vinos buenos más años. Y en más cosechas, ¿no? Entonces muchas veces tenemos una imagen romántica de las cosas, pero luego hay algo real, o sea, nadie cambia completamente su forma de trabajar si no hay algo que vayas a conseguir y que te va a aportar o calidad o prestigio o que vas a poder vender más caro, porque para el vino español una de las grandes asignaturas de los últimos años es qué hacer para vender más caro, y todo el tema de las tonificaciones, de las clasificaciones, en parte van por eso, porque tú necesitas argumentos para que haya vinos que se puedan posicionar en un cierto nivel de precio, porque los vinos españoles estaban con unos precios muy bajos, teniendo en cuenta la calidad, ¿no? Creo que en general en el mundo de la cata las texturas cada vez son más importantes, porque una de las grandes diferencias de los vinos de calidad y de los vinos top son las texturas, ¿no? Con lo cual creo que tiene que va un poco de la mano también de las tendencias de mercado. Luego a veces es un poco, o sea, a mí particularmente me ha resultado muy complicado pensar que tengo que probar el vino antes de olerlo, ¿no? Pero bueno, luego las cosas que pasan en la boca o prestar más atención a lo que el vino te da en la boca, pues me parece interesante porque es un aprendizaje, ¿no? Y luego hay una parte que sí que me ha gustado mucho y es respecto al uso de las palabras, ¿no? De poder tener un vocabulario más rico y yo creo que más
más preciso, ¿no? O sea, creo que la precisión es muy importante. A veces, más que decir muchas cosas, es mejor una palabra que define perfectamente un vino y que incluso pueda tener sentido para un consumidor no tan formado. Eso me parece un logro, ¿no? Y creo bueno, me gusta esa idea de que el lenguaje es una parte muy importante, ¿no? de este tipo de cata, porque las palabras tienen que acompañar, ¿no? Y de hecho, cuando uno empieza a catar, lo más difícil es encontrar las palabras, porque tú estás sintiendo cosas, pero entonces dices, lo siento, pero no sé cómo lo cuento, ¿no? ¿Qué palabra uso?